Muy buenas tardes a todo el mundo, bienvenidos. Hoy voy a inaugurar yo el evento porque tenemos a Yolanda de Baja Médica. Esteban, buenas tardes, ¿qué tal estás? Nada, bienvenidos a Muy todos. bien, Pues me alegro. He visto que estabais conectados desde Argentina, México, El Salvador, Colombia. No dejo de asombrarme que haya gente de tantas partes. Nada, os agradezco muchísimo el interés. Yo soy Javier, soy el director de la escuela. Voy a hacer una micro presentación de la escuela previamente y luego ya voy a dar paso a Esteban. Voy a compartir pantalla. Vale, ¿veis mi pantalla? Sí, sí se ve. Gracias. Vale, pues lo que os decía, bienvenidos. Nada, tenemos hoy a Esteban Díaz, que siempre es un gran placer escucharle y sobre todo a mí el tema me interesa especialmente. Estos eventos se organizan dentro del marco presentación de los cursos, en este caso el curso que imparte Esteban, es un chute de 18 horas. Y nada, voy a hacer ahora una micro presentación de la escuela. Esta es una ilustración con la que siempre empiezo las presentaciones. Es una ilustración que me hizo un amigo sevillano hace ya 14 años. Le tengo mucho cariño. Es una representación de un señor Marcel. Está basado en las películas de un director que se llama Jacques Tati. Y nada, le tengo mucho cariño y sobre todo es que tiene 14 años y me sigue pareciendo como súper válida. O sea que por eso os la enseño. Esta es la definición de la escuela. Quizás lo más relevante son lo que tenéis en negrita y subrayado, que es a quién nos dirigimos y cómo lo hacemos. El Wish with Cariño es nuestro claim. Nuestra forma de hacer está basada en estos tres ejes: calidad de contenidos y profesorados, cuidado de la experiencia y creo que quizás lo más relevante es este último punto, el firme convencimiento para una escuela, el futuro es hoy. Realmente siempre tenemos una mirada como en el futuro para intentar hacer una formación que trascienda al presente y que también ayude en el largo plazo. Esta última frase creo que es bastante importante. Yo soy el fundador de la escuela, soy diseñador. Los diseñadores tenemos un defecto que es una cualidad también. Siempre nuestro motor es el propósito y en este caso el propósito es ayudar a las personas a tener un futuro mejor, palabras que nos parecen muy serias y que hay que tomar con mucha responsabilidad. Y también tenemos un fuerte compromiso con la profesión y cuidarla porque realmente es como nuestro futuro. Muchas gracias por escucharme. Te doy paso, Esteban. muy bien, gracias, Javier. A ti. Pues voy compartiendo, como habéis visto, la charla de hoy tiene este título, ¿no? ¿Qué dicen los datos sobre sí? El curso del que vamos a hablar es un curso de diseño y datos, ¿no? Cómo combinar el uso de los datos en un proceso de diseño. Y hay muchas maneras de orientar eso, ¿no? Y me parecía que la más interesante era, Eva, hablar de qué es lo que dicen los datos, ¿no? Porque los datos en sí mismos, pues no nos aportan tanto. Lo interesante es qué nos cuentan, qué nos dicen, ¿no? Y cuando nos dicen cosas, podemos utilizar lo que nos cuentan para diseñar mejor, ¿no? Me parece muy interesante que tengamos este espacio, porque normalmente la reacción que tienen las personas cuando hablamos de datos es un poco esta, ¿verdad? Que es uno de mis memes favoritos, porque a poco que se nos empiecen a cruzar números, parece que las cosas se nos relían, ¿no? Los números nos dan los datos, nos dan cosica, ¿verdad? Hay personas que lo tienen muy bien estructurado en su cabeza, pero las personas que trabajamos en el mundo del diseño, que estamos con modelos mentales diferentes, ¿no? A veces nos cuesta conciliarlo, no siempre, pero a veces nos cuesta, ¿no? Y es algo con lo que empatizamos con la población en general, ¿verdad? Volviendo al tema de qué es lo que cuentan los datos, qué es lo que dicen los datos, yo no quería quedarme con los datos como números o piezas de información que flotan, ¿no? Yo quería ver cómo sirven para contar cosas, ¿eh? Y eso quiero hacerlo a través de la historia de Florence Nightingale. No sé si la conocéis. Es una historia muy interesante porque comienza por allá en 1853, cuando estalla la guerra de Crimea. Ahí por ahí veo en el chat que alguien ya sabe quién es, ¿no? La guerra de Crimea se considera el primer conflicto de alta tecnología, ¿no? De la era moderna, porque ya existían los ferrocarriles, existían los cables telegráficos, existía la fotografía para documentar lo que se pasaba, ¿no? Em, Era otro tipo de guerra, ¿no? En la que la tecnología empezaba a jugar un papel relevante. Y por ello
fue una muy devastadora, ¿no? Provocó decenas de miles de víctimas. Eso significaba que había que enviar equipos médicos, ¿no? De campaña. Florence Nightingale era una enfermera que acudió con su equipo a los hospitales de campaña para atender a los soldados heridos en la guerra de Crimea, ¿no? Fue destinada al cuartel de Scutari y allí realizó em, es que no sé cómo decirlo, ¿no? Pero vamos a llamarlo estudios, ¿no? Uno de los grandes hitos del uso de datos que tuvo muchísimo impacto, ¿no? Cuando ella llegó allí, se dio cuenta que había un gran número de soldados que morían por heridas, ¿no? Por circunstancias derivadas de la batalla. Pero la inmensa mayoría de muertes no se atribuían al conflicto, se atribuían a las condiciones prevenibles, como por ejemplo una atención médica insalubre, falta de limpieza, de higiene, falta de abrigo, falta de cobijo. Entonces ella, al observar esto, dijo, esto no puede ser, ¿no? Porque al final venimos aquí a atender a soldados en batalla y lo que estamos viendo es cómo se mueren de enfermedades prevenibles, cómo se congelan, ¿no? Em, y al final hay otro tipo de problema, ¿no? Lo que estaba matando a los soldados era la falta de mantas, la falta de camas, ¿no? La falta de comida en ocasiones, o de utensilios de cocina y de atención médica adecuados y de formas, ¿no? de dar higiene a esto. Y además, con la prisa de la campaña, ¿no? Lo importante era atender a los enfermos, se dio cuenta de que no había registros médicos adecuados. No se tomaba nota de nada, ¿no? Eso significó que había cientos de soldados que a lo mejor al morir se le enterraban sin ser identificados, sin que se hubiera un seguimiento de qué era lo que les estaba pasando, ¿no? Y eso provocaba una inercia que, bueno, es lo que está pasando, ¿no? Y al final seguimos así. Para Florence esto no era aceptable, así que ella se propuso cambiar las tornas. Ella estudió matemática desde una edad muy temprana, ¿no? Lo cual era una excepción en la época, ¿no? Pero había recibido un apoyo muy firme por parte de sus padres de adquirir estudios, ¿no? De adquirir entendimiento. Y él se dedicó a recopilar datos. Todo lo que observaba lo registraba, ¿no? Contaba el número de soldados que morían, que estaban enfermos y se recuperaban, o que enfermaban, contaba por qué estaban siendo atendidos, el origen de qué, ¿no? Y con el mismo mimo que un biólogo recoge especímenes, ¿no? O cataloga fósiles, ella se dedicaba a recopilar todo lo que ocurría. Cuando termina la guerra, ella vuelve a Londres y se dedica a trabajar con estos datos. Lo que quería era comunicar, usar los datos para dar una visibilidad que antes no se entendía, ¿no? Así que lo que desarrolló fue este contenido, que fue una forma de visualizar las proporciones y las causas de muerte. Si os fijáis, a la derecha están los primeros meses en los que trabajaban en el hospital de campaña, en la que catalogaban que la inmensa mayoría de personas morían por la franja verde o gris, ¿no? Que serían enfermedades evitables, y una buena proporción sobre todo en los meses de invierno, de otras causas, ¿no? Por ejemplo, congelación, malnutrición, que es el bloque negro. Y fijaos que, aunque era un tamaño relevante, de heridas de combate, no era la mayoría ni de lejos. A partir de marzo de 1855, con estas observaciones, ella propone una serie de cambios, ¿no? Vamos a empezar a trabajar de otra manera, vamos a atender estas enfermedades, vamos a trabajar en la prevención. Y entonces, como podéis ver en el otro gráfico, a medida que pasa el tiempo, va disminuyendo de forma drástica la cantidad de muertes por enfermedades evitables u otras causas, ¿no? Porque están siendo atendidos de manera correcta. Al comunicarlo de esta forma, era innegable, primero, que las causas, es decir, que el impacto de la guerra no era, es decir, no era la guerra en sí misma la causa de mortalidad, y que además, al verlo de esta manera, quedaba claro que había áreas donde actuar, donde se podía tener un impacto directo. También había un problema, y es que esto dejaba en evidencia toda la estructura política y militar que estaba asociada con estos problemas, ¿no?
porque al final lo que estaban viendo era que había una cadena de incompetencias, una burocracia que no ayudaba a resolver problemas reales, ¿no? Y Nightingale lo dejó expuesto. Aunque le costó, encontró apoyo y solamente 2 años después de volver de la guerra y de empezar a comunicar sus hallazgos, fue la primera mujer miembro de la Sociedad de Estadística, que ahora se llama la Real Sociedad de Estadística del Reino Unido, ¿no? Su trabajo supuso un antes y un después en la manera en la que se discute y aborda la política pública. Empezó en lo militar y en el campo de batalla, pero la manera de medir para entender, para luego decidir y hacer seguimiento, ha calado en todos los aspectos de la sociedad. Y es un ejemplo de cómo no debemos pensar los datos como números sueltos o aislados. Debemos pensar en realidades que podemos entender a través de los datos. Y esa es una cita que me encanta de Giorgia Lupi, que es una diseñadora de datos e infográfica, que habla que los datos siempre son herramientas que nos sirven para representar la realidad. Y esto me parece precioso porque nos permite quitarnos el miedo. Las personas que trabajamos en la disciplina del diseño miramos la realidad y queremos aportar a ella. Y ahora lo que tenemos es una herramienta nueva, que son los datos, con los cuales entender la realidad y representarla, ¿no? Por ejemplo, em, Spotify inauguró toda una tendencia cuando hace unos años empezó a lanzar el Wrapped a final de año. ¿Qué era lo que hacía? ¿En qué consiste esto? Todos los datos de tu actividad en Spotify los utilizamos para construir una narrativa que habla de ti. Sirven para contar una historia. Ya no se trata solamente de qué he escuchado o qué tipo de música prefiero. Se trata de cómo esto habla de el usuario, de la persona, ¿no? Es porque a esos datos individuales se les dota de un contexto, de un enfoque, y sirve para contar esta historia. Claro, Spotify abrió la puerta, pero también le siguió, por ejemplo, Strava, con sus resúmenes anuales de actividad, y hacía un poco lo mismo, ¿no? De hecho, incluso estilísticamente es parecido. Duolingo también tiene un Year in Review, que le llaman, en lo que hace lo mismo, ¿no? Cuánto has progresado o avanzado en tu aventura de aprender idiomas, ¿no? Pero es que incluso la Thermomix tiene un resumen de qué tipo de recetas has hecho, ¿no? En los modelos más nuevos, en los que tienes cocina guiada, registra qué estás haciendo, ¿no? Qué estás cocinando, qué ingredientes, cuándo, ¿no? Todo esto es, como decíamos, una forma muy interesante de utilizar datos para ponerlos en un contexto y contar la historia de las personas, ¿no?, que utilizan estos productos digitales. Pero claro, esto es solamente una forma de presentar estos datos. Una forma en la que Spotify te lo cuenta, ¿no?, con el formato Wrapped. Pero también esos mismos datos les sirven para dar otra perspectiva. Pueden utilizarlos como análisis internos para entender mejor cómo se usa el producto, cuáles son las tendencias de uso, no solamente en catálogo, sino en funcionalidades, y se pueden tomar decisiones, ¿no? ¿Cómo lo mejoro? ¿Cómo lo itero? Por ejemplo, una de las cosas que hacemos en el curso es descargarnos el histórico de actividad en Spotify. Y algo que lo que hacemos es, cómo a partir de una tabla así seca, ¿no? Un poquito que da desasosiego, ¿no? Igual que el meme que vimos al principio, podemos empezar a darle contexto, a darle una perspectiva y sacar historias. Por ejemplo, la persona que tiene este historial, en realidad lo que tiene son unas tendencias, ¿no? Por ejemplo, si veis, Zetangana lo escucho principalmente en agosto. Bueno, también un poquito en julio y también un poquito en septiembre, pero sobre todo en agosto y sobre todo entre semana. Fin de semana escucha otra cosa, ¿no? Y luego, si por ejemplo también podemos ver Medita con Pilar, lo escucha el domingo, probablemente me atrevo a aventurar que será el domingo por la noche para prepararse para el lunes, pero a medida que avanza la semana necesita menos meditar, que ya le queda menos para el fin de, ¿no? Estos datos nos permiten empezar a ver qué pasa con las personas que hay detrás, ¿no? Otra forma que podemos utilizar los datos en el proceso de diseño, nos permiten entender situaciones, casos de uso, ¿no? Por ejemplo, los casos de uso más frecuentes son aquellos en los que tengo pocos mail pendientes de leer. Pero es importante entender que hay escenarios totalmente radicalmente diferentes, ¿no?
habrá que diseñar para esto. Entre 7 correos pendientes y 24.822, ¿qué es lo normal? ¿Qué es lo frecuente? ¿Es típico que tengamos muchísimos pendientes? ¿Es típico que tengamos menos? Cuando entendemos cómo se distribuyen las preferencias, ¿no? las acciones de los usuarios en el uso de un producto, también nos ayuda como diseñadores y diseñadoras a entender cómo proponer, cómo optimizar el diseño, los flujos o los patrones, ¿no? De manera que cuando se utilizan, se aplican a una realidad, la de los usuarios, funcionen, no se rompan. Y también nos ayuda para complementar lo que podemos ver desde nuestra posición en el desarrollo del producto o del servicio con información que pueda haber alrededor. Informes, otro tipo de encuestas. Lo podemos combinar incluso con investigación cualitativa. Todos los aprendizajes en cualquier research, si los complementamos con el entendimiento de los datos, nos permite entender mejor qué es lo que ocurre, comportamientos y tendencias. Todo esto lleva a una capacidad de poder tomar mejores decisiones en general. Esta capacidad de poder, de tener la confianza y de saber cómo abordar los datos para aprender de ellos, ¿no? Para darles una narrativa, para ver la historia que cuentan y hacerlo de una manera metódica, es lo que se llama el data literacy o la alfabetización del dato. ¿Habéis escuchado alguna vez esta expresión? Seguro que alfabetización o literacy sí que lo habéis escuchado, ¿no? En esta época en la que cada vez tenemos más tecnología, tenemos más información, se convierte en algo relevante que nos sintamos en comodidad de tratar los datos, ¿no? Hay una cita de Tableau, que es una herramienta precisamente de gestión de datos, ¿no? Que dice, describe la alfabetización del dato como la capacidad de obtener, explorar y comprender los datos, pero también de comunicar con ellos. Si hemos dicho que los datos nos sirven para hablar para generar historias, para contar qué ocurre, para hablar de personas, para hablar de casos de uso, para entender, fijaos que la capacidad de obtener conocimiento, de explorarlo y comprenderlo, y también de comunicarlo, encaja brutalmente con lo que hacemos como personas que trabajan en diseño. Primero, buscamos entender a las personas, los casos de uso, y luego intentamos trabajar con ellos, explotarlos y comunicarlos cuando hacemos propuestas de diseño, ¿no? Al final, el uso de los datos engancha de manera natural con lo que hacemos como diseñadores y diseñadoras. De hecho, hay una cita de David McCandless atribuida a él que dice que la alfabetización de datos no es un tema de números, sino que va de entender el mundo. Y con esto volvemos a lo que decíamos al principio. Los datos son herramientas para entender lo que ocurre. Y cuando un diseñador o una diseñadora entiende lo que ocurre, está en mejor posición de proponer soluciones o herramientas que impacten de manera positiva en el mundo, o al menos en el universo para el que está diseñando. ¿Sí? Es importante también ver que los datos los podemos aplicar de muchísimas maneras. A mí me gusta verlo de dos perspectivas. Primero, el uso de los datos en el proceso de creación de un producto digital o de un servicio. De eso depende de nuestro nivel de alfabetización del dato. En la medida en la que nosotros nos sintamos con comodidad, ¿no? Y con confianza de abordar unos datos, en trabajarlos, entenderlos, extraer aprendizajes y hallazgos, vamos a poder informar mejor el proceso de creación, el proceso de diseño, ¿sí? Y eso mejorará y enriquecerá las propuestas. Pero también tiene mucho que ver con el consumo. ¿Por qué? Porque las personas que van a utilizar los productos y servicios que creamos también son personas. También les cuesta ver los datos. Y en muchas ocasiones lo que vamos a presentarles es información. Son datos que en la medida en la que conozcamos cómo de alfabetizados son los usuarios, es decir, su nivel de confianza para leer datos y sentirse en control de ellos e informados, también nos va a permitir proponerles un diseño
más asequible u otro. Os pongo un ejemplo. No es lo mismo diseñar una aplicación en la que puedes ver el estado de tus cuentas y de tus gastos e ingresos como una fintech en la que quieres hacer un resumen que cualquier persona pueda ver, que si estás creando un producto específico para empresas o para pymes, que necesitan una profundidad mayor, ¿verdad? Es un tipo de usuario que entiende los datos mejor, al menos los financieros, y por tanto podemos darle cosas más sofisticadas. El tipo de historia que queremos contarle va a ser diferente que a una persona que hace un uso más sencillo, ¿verdad? Entonces, al final tenemos los datos que podemos aplicar en dos dimensiones. Para las personas que hacen el diseño o que desarrollan el producto, para entender y poder tomar mejores decisiones en la creación de esa propuesta de valor. Y segundo, para considerar y entender cómo son las personas que van a utilizar los productos y los servicios y lo bien que encaje con la comodidad con la que se manejen los datos, ¿no? Al final, yo estoy seguro que habréis visto esta gráfica, ¿verdad? Por ahí pululando por LinkedIn, que cuenta un poco que los datos son como los puntos individuales y lo interesante es entenderlos para poder categorizarlos, ¿no? Darle forma, darle color, conectarlos. Eso ya genera conocimiento y luego en combinación con otras habilidades, lo que podemos hacer es de un dato al otro, de un punto al otro, poder hacer conexiones significativas, ¿no? Y eso es cuando en los datos, no por sí mismos, sino al entendernos bien, nos permiten tomar decisiones con confianza, con comodidad y con seguridad. Esto es importante también hacerlo como en tres momentos del proceso de diseño. Siempre lo pintamos lineal, pero al final el proceso de diseño es una cosa cíclica, así que yo prefiero mostrarlo de esta manera, ¿no? Normalmente empezamos el diseño con una fase de exploración, de entendimiento, ¿no? Idealmente un research, pero al menos que como mínimo siempre se hace, pues como diseñadores nos asomamos a ver lo que hay y entendemos, ¿no? Luego está el proceso de diseño, digamos, ¿no? De definición, de elaborar la propuesta, qué es lo que queremos hacer. Y una vez que está elaborada, se produce y se entrega, lo que hacemos normalmente es monitorizarlo de alguna manera para ver cómo se recibe. Al monitorizarlo aprendemos cosas y entonces de ahí sale siempre alguna mejora, alguna iteración que abre una nueva necesidad de explorar, entender para hacer otra definición, ¿no? O cambiar algo. En cada uno de estos tres momentos del proceso de diseño, los datos pueden aportar valor tremendo. Es verdad que en cada momento usaremos los datos y nos aproximaremos a ellos de manera diferente. A la hora de explorar, muy probablemente estaremos entendiendo casos de uso, estaremos viendo estadísticas, ¿no? A lo mejor pedimos métricas de navegación, a lo mejor lo combinamos con técnicas de investigación para sacar pues, un cuestionario que refuerce una investigación de entrevistas. Utilizamos diferentes técnicas. En la parte de definición, podemos utilizar todo lo que hemos aprendido en la fase de exploración para tomar decisiones de diseño. Si en lo que estamos entregando estamos presentando u ofreciendo datos a los usuarios, vamos a poder considerar de qué manera hacerlo de forma asequible, usable, con la profundidad adecuada, que no sature pero que no se sienta corto. También ahí hay una batería de técnicas, ¿no? Que podemos utilizar. Y la parte de monitorización, que probablemente es donde más hemos oído hablar del uso de datos, estableceremos métricas significativas, ¿no? Y veremos entonces qué es lo que se puede aprender, no solamente de la propuesta que hicimos, sino de cómo convive con la realidad de uso, ¿verdad? Hay otro apunte interesante que me gustaría hacer, que es la diferencia entre data driven y data informed, ¿verdad? Por lo general usamos data driven, ¿verdad? Es, digamos, la expresión de moda. También utilizamos data informed u otras variables. Al final de lo que se trata es no que los datos dicten qué hay que hacer, ¿verdad? Sino que formen parte de todas nuestras habilidades, nuestro conocimiento, nuestras experiencias pasadas, nuestro buen juicio y el resto de herramientas que tenemos, como por ejemplo la investigación cualitativa, para que junto con estos datos las decisiones que tomamos sean informadas, ¿verdad? Esto es muy importante, porque al final, cuando nosotros tenemos que presentar una propuesta a un equipo de negocio, ¿no? A los decisores de qué es lo que se va a hacer,
muchas veces caemos en el juego de las opiniones, ¿verdad? Hay ciertas personas que tienen opiniones que, o prejuicios o asunciones y les cuesta salir de ellas. Y a veces cuando nosotros desde el mundo del diseño proponemos que se hagan ciertas cosas, a veces nos cuesta defenderlas. No sé si os sentís identificado con esa situación, que queremos proponer algo, nos sentimos justificados desde el punto de vista de experiencia de usuarios, pero nos cuesta que se reciba por la parte de negocio. Lo bueno del uso de los datos es que es un lenguaje muy bien entendido por negocio. Entonces, cuando nuestra propuesta la enriquecemos con datos cuantitativos, de una manera adecuada, con una narrativa adecuada y con el rigor necesario, es muy fácil, bueno, no me va a pasar, es mucho más fácil que podamos defender una postura y que podamos hacer tangible la propuesta de valor que queremos otorgar. Y esto solamente se consigue cuando combinamos nuestra experiencia eh, en en el terreno del usuario, en la parte cualitativa, junto con la parte cuantitativa, ¿verdad? Es la manera de terminar de encajarlo todo y tener un discurso robusto, bien argumentado. Es cierto que esto no es una panacea y seguiremos teniendo dificultades a la hora de venderlo, pero en la conversación habremos ganado puntos, digamos. Tendremos argumentos adicionales, herramientas adicionales con las que convencer. Antes de terminar, hay un aspecto que me gusta comentar mucho y es los datos hay que usarlos con precaución, porque no todo lo que cuenta se puede contar y no todo lo que se puede contar cuenta. Esa es una frase de un sociólogo hace ya bastantes años que me parece tremenda, porque en esa tendencia, obsesión por cuantificar todo lo que se pueda, a veces caemos en el engaño de que todo lo que pueda traducirse a un número, a un ratio, a un porcentaje, es verdad absoluta y es chimpú. Con eso ya está todo dicho. Hay cosas que son importantes que no podemos cuantificar y para verlas necesitaremos siempre el apoyo de la investigación más cualitativa. Está en nuestra mano, como diseñadores, encontrar el equilibrio necesario para comunicar ambas cosas, ¿no? Para que a la hora de que consideremos qué peso tiene cada cosa dentro de cada momento del proceso de diseño, sea razonable, sea coherente, tenga sentido. Que las cosas que estemos contando cuenten, pero que las cosas que cuentan y no se pueden contar también las consideremos. Y es este tipo de equilibrio, ¿no? De fusión entre lo cualitativo y lo cuantitativo, donde los profesionales del diseño destacamos frente al resto de disciplinas, porque podemos hacer conciliar estas dos perspectivas. Y ya por último, una consideración adicional. Los datos no son nuestros y normalmente tampoco son del producto donde trabajamos. Los datos son de las personas. Y por tanto es importante que a la hora de trabajar con datos consideremos también el impacto que tiene en la privacidad o em, bueno, pues que al final es información mía que puede que esté cediendo porque me conviene para algo, pero eso no significa que yo esté regalando esos datos, ¿verdad? De hecho, hay un trabajo muy importante que se está haciendo a nivel europeo, que es regular mejor el tema de datos y privacidad para que las decisiones de productos, de servicios digitales, ¿no? En definitiva, de diseño, sean responsables, ¿verdad? Y se eviten situaciones de abuso. Hay una multitud de frameworks que nos permiten evaluar. Este, por ejemplo, es un framework que a mí me gusta combinar con, por ejemplo, si nos vamos a Google y descargamos los datos que Google tiene de ti, que son muchos, y los mapeamos dentro de esta esfera, ¿no? En el que diferenciamos entre datos que consideramos como que son comunes, no nos importa que se sepan, y otros datos que consideramos que son muy personales, muy críticos y los sentimos muy cerca de nosotros. Empezamos a dar cuenta cómo hay, bueno, la realidad entre lo que nos cuentan por un lado y la manera en la que se usan los datos es incómoda. Desde el punto de diseño, podemos aportar también este tipo de racional. Podemos entender qué es lo que le preocupa a los usuarios y por qué la privacidad es relevante. Y podemos utilizar frameworks para ordenar y equilibrar para que los datos se usen de manera razonable,
y respetuosa, siempre alineados con la expectativa de privacidad que tiene el usuario. Porque es posible utilizar los datos para aprender y tomar decisiones sin comprometer el sentimiento de propiedad que tienen las personas sobre sus datos y el deseo de privacidad. Y bueno, este era un poco un repaso de los aspectos más importantes sobre los datos, cómo cuentan cosas de las personas y cómo sirven para diseñar mejor. No son números, olvidaos de la cabeza, no volvamos a este meme. Lo importante es lo que hay detrás, lo que los datos nos permiten aprender de las personas, el significado que le da, ¿no? Y que al final eso no son más que herramientas para descubrir y definir el mundo. Ni poco más. Muchas gracias por el ratito. Preguntas o comentarios, pues todo lo que queráis. No he visto mucho movimiento por el chat. Sí, creo que no hay muchas. En todo caso, guardamos este espacio para las preguntas, pero nos encanta que se establezca como un diálogo. Si queréis, podéis enchufar la cámara, lanzar vuestras preguntas, dudas que queráis. A mí me ha encantado la charla, Esteban. Me encanta sueltas perlas como constantes, pero me encanta como el enfoque que le has dado y me parece como para un diseñador así ya de vieja guardia, me parece tal lujo las posibilidades que tenemos como diseñadores en la actualidad, porque al final el diseño lo que se diferencia del arte es que siempre trabajamos como acotados con un objetivo y al final toda la información y todo lo que nos ayuda a ser precisos, pues es algo súper útil y es verdad que los datos dan muchísima información. Sí, sin ningún tipo de duda. Ya van apareciendo por aquí algunas, Genial. algunas preguntas, ¿no? Me ha gustado esto de Eh, lo de las decisiones informadas también, Esteban. Yo te iba a hacer sí, un comentario, Esteban. Muchas gracias por la charla, que me ha gustado un montón. Y me ha gustado sobre todo el listado que has puesto de Data Informed, porque se alinea mucho con algo que siempre cuento, ¿no? Que no es solo pues, esos datos cualitativos que están ahí o esos datos cuantitativos, sino que hay que tener esa intuición que tú hablabas, el buen juicio, la experiencia. Y yo siempre añado uno que me parece muy importante y que lo he aprendido con la práctica, y es también la experiencia y el conocimiento de nuestros compañeros que nos han precedido, sobre todo. Me ha pasado muchas ocasiones de querer testar algo que los datos nos dicen que debe de ser así, levantar alguna hipótesis, ir a testarla y tener a los compañeros diciendo, eso ya lo hemos testado y esto fue lo que salió, lo que tenemos ahora fue lo que ganó. Y tener que replantear todo de nuevo para poder contrastar ese primer test y generar otro nuevo. Y la verdad que me parece que está muy guay. Sí, sí. Muchas gracias. ay, gracias. La verdad es que, Marusia, me he puesto un poquito nervioso cuando he visto que te conectabas, porque te tengo mucho cariño y, Es verdad. y digo, ay, qué Yo presión. también. Mira, totalmente alineado con lo que has dicho, ¿no? De hecho, hay un enfoque que a mí me gusta dar en el curso, que es cómo los datos o cómo utilizar de manera constante los datos en conjunto, los datos todos, cuantitativos y cualitativos, cómo nos permiten construir una dinámica recurrente en la que generamos aprendizajes, ¿no? De hecho, no lo he puesto aquí, pero tengo por aquí varias diapositivas que me las he guardado para luego ampliar detalle, ¿no? Pero he puesto esta porque seguro que la ibas a reconocer de LinkedIn. Pero lo que tengo aquí es que esa visualización se basa en esta jerarquía que está muy bien documentada y estudiada, ¿no? Acerca de cómo los datos, a través de la puesta en contexto, se convierten en información y en la comprensión de esa información genera conocimiento y, por tanto, capacidad de aplicarlo, ¿no? Y aquí lo que tú estabas contando, Marusha, era que no nos quedemos solo en el contexto que nosotros aportamos y en el ejercicio de comprensión, sino que esta construcción de conocimiento es necesario que sea la que nosotros aportamos sumada a todos los ejercicios anteriores, para que tenga perspectiva, que tenga histórico, ¿no? Entonces hay frameworks con los que te podemos ayudar a esto. Lo que cuesta mucho trabajo es la gestión del conocimiento. Casi en cualquier organización hay desafíos con eso, ¿verdad? Entonces, cómo los aprendizajes del pasado hay veces que se convierten en estrellas
en estrellas fugaces que los compartimos, ¿no? Generan ruido en un momento y luego se archivan y ahí quedaron en un drive. No, yo creo que y más si están consultadas, dice Marta, totalmente. Hay una prisa, hay una presión, ¿verdad? Y es algo que cuesta. Mm, y es un tema de, pues eso, de gestión de equipos, ¿no? Porque claro, todo el mundo tiene que cuidar ese corpus de conocimiento para que se vea. Es complicado. Yo personalmente tengo expectativas que la inteligencia artificial nos ayude a poder hacer útil y consultable grandes cuerpos de conocimiento de este tipo, ¿no? Porque es verdad que la manera de ordenarlo cuesta un poco. Pero bueno, que me distraigo. Eso a lo mejor es otro tema interesante. Gracias, Marusia. A ti. Vale, Paulina tenía la mano levantada y luego creo que tenemos por aquí 4 preguntas que luego puedo retomar si queréis. Paulina. Hola Esteban, mucho gusto. Te saludo desde México. Es la primera vez que estoy en contacto con la escuela. Me salió en mis redes y me llamó mucho la atención. Javier, también pues qué gusto conocerte. Y hace unos años tuve el gusto de, aquí en una escuela en la que yo trabajaba de diseño, de conocer a José Duarte, que quizá la gente que está conectada de Colombia también lo conoce, y él trabaja mucho con visualización de datos, pero de una manera análoga. Entonces, él muchas veces se sale a las calles a hacer encuestas, que la gente pueda participar como en esas encuestas y a partir de eso, él recabar datos. Pero desde esa toma desde ese tipo de encuestas, es toda una onda de diseño y muy artístico, por si en algún momento te gustaría conocerlo. Y lo que a mí me llamaba mucho la atención es que pues sí es un proceso como mucho más tradicional, por así decirlo. Es todo un proceso de diseño que también te lleva otro tipo de experiencia a la hora que es algo analógico, donde puedes agarrar las herramientas que tienes en una clase en tu casa para entonces poder justamente reflejar el tema que estás queriendo tratar. Y mi pregunta contigo es, ahora que todo el momento estamos salpicados de información, que mucho, o sea, o bueno, casi todo ya también es digital, ¿qué comparación tendrías tú entre todavía ese tipo de trabajo de datos analógico a lo que tenemos el día de hoy? Si es que hay como esa diferencia o, sí, o sea, no lo sé, lo abro porque yo sé que también puede ser mucho a partir de cada espectador. Quizá a unos nos llama más el ver las cosas ahí tangentes y a otros, pues el simplemente tener el dato, el número, quizá una gráfica muy bien hecha es más que suficiente. Pero bueno, era lo que te quería preguntar y gracias por el tiempo y el espacio. Sí, gracias, Paulina. Me gusta mucho. Me guardo las referencias de José Duarte. Me lo voy a buscar, me lo voy a estudiar. Em, si he entendido bien la pregunta, es acerca de cómo conciliamos el mundo físico del mundo digital, ¿no? Cuando lo miramos desde el punto de vista de los datos, ¿no? Em, ahí tenemos dos formas de verlo. El primero es, ¿qué datos se generan en el mundo físico que no aparecen en el virtual? ¿Verdad? Y que nos perdemos si solamente estamos mirando métricas de visitas o de una aplicación, nos perdemos cosas que ocurren en el mundo real, ¿no? Ahí tiene mucho que ver con lo de que no todo lo que cuenta se puede contar, ¿verdad? La manera que las personas van por su día es una información tremendamente importante para poder darle contexto al resto de datos, ¿verdad? Yo soy firme defensor de, por ejemplo, las etnografías, porque la etnografía te permite ver lo que ocurre en el mundo real. Y eso te permite cuestionar, te permite darle un marco, ¿no? Te permite darle un contexto a lo que observes en métricas digitales, ¿no? Yo creo que eso es utilísimo. Y luego me lo llevo a otro terreno, ¿verdad? No sé cuál de las dos visiones abarcaba tu pregunta, pero en el otro terreno es a la hora de mostrar los datos, ¿no? De utilizar los datos para comunicar y para contar esas historias. Lo mismo tenemos un dashboard, ¿no? Como nos da, yo qué sé, Google Analytics, o a veces tenemos otros estilos más interesantes, más tangibles incluso, ¿no? Como una buena infografía, ¿verdad? Que resulta como un poco más cercana, un poco más físico.
Uy, ese es un tema interesantísimo, interesantísimo. De hecho, cuando hablamos de visualización de datos en el curso, también tocamos el tema de infografía, porque es una cosa que te permite sacrificar un poco de rigor y precisión para poder poner el foco en la historia, en lo que deseas contar. Y ojo, que algo que me gusta mucho es que las infografías estamos acostumbrados a verlas impresas o presentadas en píxeles. Pero hay muchas maneras de ver infografías y algunas son muy táctiles, vamos a decir. Son muy mm, físicas, ¿no? Es un tema interesante. No sé si Paulina, así con esto respondo un poco a la pregunta. Sí, muchas gracias, Esteban. Tenemos aquí, de momento, 5 preguntas. Vale, uy, una sexta que surge. Manuel Rodríguez dice, ¿hay alguna plataforma abierta de visualización de datos? Hay, las hay. Ahora mismo aquí no las tengo. Muy mal de mí de no haberme traído las notas. Si me dais un segundo. em, de hecho, un ejercicio que hacemos es, vemos aquí a servicios de datos abiertos, ¿no? Como es el Portal Europeo de Datos. Hay también un portal de datos en España y la mayoría de gobiernos dispone de información de datos abiertos y los utilizamos para obtener información y luego empezar a darles formas, ¿no? A jugar con ellos. Em, una cosa que se voy a compartir es, está muy bien acerca de hablar de herramientas, pero lo interesante son nuestras habilidades, ¿verdad? Porque para herramientas hay, ¿no? Las podemos compartir de referencia. Lo interesante es nuestra habilidad de coger datos, darles contexto, agruparlos y usarlos para contar historias. El último paso será elegir la herramienta en la que contar la historia, ¿verdad? Y en ese sentido, esto a lo mejor nos adelantamos aquí un poco más. Hay una estructura que yo siempre utilizo, que yo siempre parto de una pregunta clave, ¿verdad? Si lo que queremos es generar un conocimiento nuevo, viene de una pregunta, una duda, algún tipo de incertidumbre. Y a partir de ahí, pues yo intentaré tener hipótesis que tengo que validar, unas expectativas de resultados y luego también una reflexión sobre qué sesgos me pueden dificultar encontrar una respuesta adecuada a esta pregunta clave, ¿verdad? El tema de sesgos es una cosa interesante que también da para otra conversación y que requiere que estos trabajos los hagamos en grupo para que las perspectivas de diferentes personas se enriquezcan y neutralicen los sesgos, ¿no? Siempre habrá sesgos de grupo, pero cuando son varias personas pensando, siempre conseguiremos equilibrar un poquito mejor la balanza. Y luego a la hora de, cuando tengamos la información, 4 puntos muy importantes a la hora de contar o de presentar los datos, sea el formato que sea. Me da igual que sea en un dashboard, que sea en una presentación o que sea en una infografía. Hay que tener en cuenta el alcance, hasta dónde queremos responder esta pregunta clave, ¿no? Cuántas siguientes preguntas que nos van a surgir vamos a cubrir, cómo queremos contarlo, la narrativa, que por cierto la narrativa de datos es no una disciplina en sí misma, pero es bastante peculiar y muy interesante. ¿A qué profundidad queremos llegar? Y sobre todo, ¿cómo queremos hacer accionable la información que damos? Porque si nosotros contamos cosas sin tener en mente cómo hacerlas accionables, estamos contando cuentos que serán basados en verdades o basados en ilusiones. Pero si nosotros contamos cosas sin tener pensado cómo accionar sobre ellas, cómo actuar sobre ellas, nos está faltando un paso. Y como profesionales del diseño, puede que estemos perdiendo buena parte de nuestra capacidad de aportar valor. Creo que Antonella también hablaba un poco acerca, ¿no? Del uso de aplicaciones o herramientas, ¿no? Es que tendría que buscarla por aquí. A lo mejor podemos publicar algo con respecto a esto. Si me dais chance, lo publico en LinkedIn. Alguna de las que tengo por ahí encontradas. Decía SD Arquitectos, mi pregunta es en relación si en tu curso enseñas el cómo recabar y procesar los datos, la minería. Vale, en el curso tratamos 2 niveles. Uno es un tratamiento básico, que básicamente es Excel para diseñadores, que se nos quite un poco el miedo, ¿verdad? Porque hay muchas cosas que se pueden averiguar con poco dominio, con un dominio básico de Excel, ¿vale? Y luego también tratamos un segundo bloque, que es
cómo colaborar con profesionales del dato, con científicos de datos, con analistas de datos, ¿verdad? Porque hay muchas cosas que podemos hacer con los datos, pero que requieren ya una expertise interesante, avanzada. Cuando tenemos un lenguaje común y tenemos unas bases con las que hablar con especialistas del tratamiento de datos, sí que se nos abre un mundo de posibilidades, porque podemos hacer una primera exploración muy autónoma, en la que nosotros mismos nos asomamos a los datos y miramos a ver qué pasa, y empezamos a cruzar un poco, comparar, y empezamos a explorar esas hipótesis, ¿no? Es de ver si estos resultados empiezan a tener sentido. Y luego eso nos permite que nos vayamos con especialistas del tratamiento de datos para decir, hemos mirado esto, se me ocurren estas cosas y me gustaría entender si hacemos esto otro. Entonces sí que hablamos del tratamiento de datos para hacer regresiones, para hacer validaciones de hipótesis, cosas que son un tratamiento mucho más avanzado, pero que es interesante saber que se pueden hacer para poder pedirle a especialistas del dato que nos acompañen en ese proceso. ¿Sí? Daniela, ¿cómo contar un poco más acerca de las herramientas que podemos usar como diseñadores para recopilar datos, analizarlos, etcétera? Lamento comunicaros que Excel o similares sigue siendo aquí un compañero interesante. Aunque nos dé cosita, porque es como no de diseño. Pero es una herramienta muy interesante para ordenar, en general, ordenar información, ¿verdad? Luego, como decíamos antes, herramientas hay muchas y van cambiando con el tiempo. Dependiendo del proyecto en el que estamos, podremos tener diferentes fuentes de datos. Y es cierto que en el curso sí que vemos un poco una variedad de fuentes de datos y de qué manera se puede trabajar con ellas, ¿no? Luego sí que es verdad que tenemos, para ordenar un poco esa información, el espacio más flexible puede ser un Excel si son estrictamente numéricos y si son datos muy mixtos, ¿no? Que no es para aplicarle una media, un promedio o una distribución, a lo mejor sí que nos puede valer un canvas abierto, ¿no? Como puede ser un Figjam o un Miro, en el que sea todo un poco más manipulable. Pero va a depender mucho de la fuente de los datos y sobre todo de cómo queramos abordarlos. ¿Sí? Bueno, yo he seguido aquí contestando. No sé si desde SD o desde Daniela o Manuel y Antonella queréis preguntar alguna aclaración adicional o algo. Em, si no me levantáis la mano ni me interrumpís, yo sigo aquí con preguntas, porque nos quedan 3 todavía. Sandra, muchas gracias porque te haya gustado la charla. ¿Cuál puede ser uno de los caminos para empezar con esta comprensión y conocimiento de los datos para perfiles de research cualitativos? Ah, pues hay un momento del curso que hablamos del Big Data y el Thick Data, ¿verdad? Que es la manera en la que el research cualitativo nos da mucha profundidad en la comprensión de lo que ocurre, pero muy poco alcance, porque al final si hacemos unas etnografías em, o unas entrevistas, pues no podemos hacérselo a cientos ni a miles de personas, ¿no? Sería imposible. Entonces, normalmente los ejercicios cualitativos aprovechan una muestra más estrecha para poder dar una profundidad mayor, ¿verdad? Nos permiten detectar a ver cómo articulo esto, qué es relevante y qué no lo es tanto, quizá. Nos permiten entender también la relación entre las cosas. Nos permiten conocer aquello que pertenece al mundo físico, que no es medible de ninguna otra manera, ¿verdad? Y nos permite tener el contexto apropiado para luego trabajar con los datos y darles formas y convertirlos en información y en aprendizajes. Si combinamos lo que ya hacemos en investigación cualitativa con, por ejemplo, a partir de la investigación cualitativa que hemos hecho, tenemos unos aprendizajes, la pregunta puede ser, ¿estos aprendizajes se aplican solo a esta muestra que he entrevistado o abarcan al resto de la población? Entonces, una cosa que podemos hacer, un cruce sencillo, es, a partir de los aprendizajes de una investigación cualitativa, oh, perdón,
Se me ha bloqueado aquí esto, ¿no? Se me ha seguido yendo. No sé si me he cortado en algún momento. Sí, 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 he sido yo que quería que dejaras de compartir pantalla para que te pudiéramos ver. Ah, Sales en pequeñito. perdón. Perdona, ha sido un error mío. Vale. Pero deja de Em, compartir, que así te podemos ver mejor, porque si no sales muy en pequeñito, Esteban. Ahora. vale. ¿Qué estaba yo diciendo? Perdonadme. Ah, vale. Em, que la gracia entonces está en decir, vale, a partir de los aprendizajes que tenemos de un cualitativo, ¿cómo podemos saber si esos aprendizajes aplican a escala? Y entonces podemos aplicar, ¿no? Esa podría ser una pregunta del esquema que tenía compartido antes. Eso podría ser una pregunta clave. Y entonces decimos, vale, ¿cuáles serían los datos que nos permitirían observar si esta asunción es cierta en toda la muestra o si es específica de ciertos colectivos? Y entonces podemos utilizar ahora, vamos a buscar los datos que nos ayudarán a dar respuesta a esto. Podemos elaborar a lo mejor un cuestionario, un formulario, una encuesta que sí que podemos distribuir y tratar de manera más a mayor escala, ¿no? Quizá incluso a cientos de personas. Y entonces ese cruce del thick data, que es muy profundo, pero de poca muestra, contrastado con el big data, que es mucha muestra, pero de poco calado, puede ayudarnos a extrapolar aprendizajes de un lado al otro con bastante confianza. ¿Tiene su sentido, Sandra? Vale, genial. Sí, muchísimas gracias. Eh, Pesaigner, decías una consulta, en realidad es pedirte una sugerencia. Ah, vale. En un proyecto que arranca de cero, ¿qué tendrías en cuenta para poder obtener datos y con ello poder llegar a mayor público? ¿Por dónde arrancarías, por ejemplo, en un proyecto de viaje? Muy bien. Em, de momento, yo no me he encontrado nunca en ninguna situación en la que no haya ningún dato existente. Porque a estas alturas que tenemos de la vida, ya es raro que nos hagamos una pregunta por primera vez. Entonces, cuando estamos en un contexto, por ejemplo, en un proyecto de viajes, la cantidad de información sobre hábitos de viaje, preferencias, ¿no? Em, que hay por ahí abiertos es inmensa. Tenemos, por ejemplo, antes compartía, ¿no?, la Oficina de Datos de la Unión Europea. Hay equivalentes en muchísimos países a nivel nacional, pero también tenemos fuentes como Statista, que a mí me encanta, porque también te dice datos, pues eso, de cuestionarios, de relevancia, ¿no? Tenemos muchas veces investigaciones previas o casos de uso de otros proyectos que pueden ser similares que lo compartan. Así que en un proyecto de cero, yo lo primero que haría sería una investigación de escritorio en la que detectar fuentes de datos a las que pueda acceder para que me digan qué es lo que se ha pensado antes, ¿no? Es a lo mejor va al hilo de lo que decía Marusha. A lo mejor no conocemos a esos compañeros que han trabajado en un proyecto similar al que nosotros tenemos en mente. Pero si buscamos conocimiento que ya han generado otros equipos de diseño o de producto, partimos de una base con muchísima ventaja. Entonces, yo lo abordaría en el primer paso es sentarse en el ordenador y empezar a buscar qué se ha hecho antes en este campo y ver qué fuentes hay. A veces encontraremos que tenemos más fuentes más fiables, menos fiables, que se concentran en un tipo de preguntas y hay otras en las que no se trabaja tanto, pero en cualquier caso nos permitirá dibujar un primer paisaje, aunque sea en borrador, para poder decir, hay mucha información en la que me siento cómodo confiando en este área y en estos otros áreas no hay tanto. Pues ya sé que el siguiente paso será hacer investigación en esos espacios, ¿no? Quizá tendré que hacer una investigación más cualitativa, a lo mejor tengo que buscar nuevas fuentes de datos, ya veríamos, ¿no? Eso ya a lo mejor más detalle. Sí te puedo decir que con el esquemita que yo te ponía antes y algunos frameworks que compartimos en el curso, la idea es que cuando tú te enfrentas en un canvas en blanco en el que tengo que empezar a tomar decisiones y no tengo datos, podamos recabar lo que hay y definir qué nuevos datos queremos detectar y levantar de una manera ordenada y metódica. Matilde Salinas dice, ¿crees que el curso puede ser un complemento para personas interesadas en mejorar sus habilidades en la creación de infografías? La respuesta corta es que sí. La respuesta larga es sí, porque una infografía es una manera de narrar con datos.
Y para poder narrar con datos es necesario que nos planteemos muy bien qué queremos contar y que busquemos el enfoque adecuado, una comprensión de los datos, ¿verdad? Y eso significa que tendremos que explorar, probar con cosas, contrastar diferentes, ¿no? Vamos a necesitar primero levantar e identificar la información que podemos tener, sentirnos capaces, ¿no? Y con confianza de trabajar con esos datos, explorarlos, darle la vuelta, manipularlos, para ver hacia dónde pueden llegar. Y por último, decir cuáles de esos datos cuentan una historia en la que tenemos una confianza alta y entonces lo ponemos. Al hablar de infografías, es decir, el apartado de infografía específico que hay en el curso es pequeño. Lo tratamos, pero es pequeño. Pero todo lo que se ve a lo largo del curso son herramientas y habilidades que necesitas para luego poder plasmar cualquier tipo de dato en una infografía y que esté contando una historia, que resulte informativo. ¿Sí, Matilde? No sé si contesto bien. Sí, clarísimo. Muchas gracias. Vale, Sol decía, ¿qué método podemos usar para definir que un dato tiene mayor relevancia, si el cualitativo o cuantitativo? Eso es como decir que si quiere más empapamos más, ¿no? A veces está claro porque hay uno que se porta mejor que el otro. Pero normalmente la respuesta no es así de sencilla. La respuesta es, cada uno de ellos me ofrece cosas que el otro no. Y lo que ocurre es que se complementan. Y cuando yo tengo una visión de la realidad que construyo a partir del dato cualitativo y del dato cuantitativo, mi comprensión aumenta y gano en matices. Y por tanto, puedo tomar mejores decisiones, ¿no? Es esa visión conjunta la que nos permite, cuando lo hacemos en visión general de todos los datos, la que nos permite ver cuánto valor aporta algo, cómo de relevante, de significativo es. Hay maneras de evaluarlo, pero al final la perspectiva tiene que ser conjunta, no apoyarnos solamente en uno. Es cierto que luego a la hora de darle una narrativa, hay ocasiones en las que nos sirve mucho más para contar algo, un dato cualitativo o uno cuantitativo. Y a quién se lo cuentes también tiene mucho que ver, ¿no? Por ejemplo, si estamos con interlocutores que son puros de negocio, va a ser muy relevante que utilicemos datos cuantitativos, más que nada porque sirven como de una forma de dar consistencia, ¿no? De dar autoridad al relato que estamos contando. Hay otros espacios en los que a lo mejor no es tan necesario. Antes de cerrar, quería hacer un comentario que ese de arquitecto decía, ¿no? Manipulación de datos. ¿Los hacemos hablar o se subyace un mensaje claro? También puede ser fake. Totalmente. Y hay una parte en el curso en el que hablamos de esto. Porque un riesgo que hay es que si los datos en sí mismos, pero eso pasa en cuantitativo y en cualitativo, si los datos en sí mismos no aportan nada a menos que le demos un enfoque específico para que construyamos información, conocimiento en esa escala que decíamos antes, ese proceso no está exento de que le aportemos nuestros propios sesgos, ¿verdad? Y luego a la hora de narrar, de contar con ellos, que se magnifiquen esos sesgos, ¿no? Sobre todo el sesgo de confirmación. Hay en el curso un apartado en el que hablamos acerca de esto. Se enmarca dentro de la calidad del dato, ¿no? Es decir, el dato que nos llega tiene que ser de calidad, tiene que ser de una medición fiable. Pero luego, en el momento que lo recogemos nosotros y lo metemos en un proceso, ¿no? Lo participamos en el proceso de diseño, ahora somos guardianes de mantener y preservar la calidad del dato, que no se contamine con nuestros propios sesgos o con correlaciones espurias en las que empezamos luego a hacer cosas que no son, ¿no? Y luego también veremos casos muy interesantes y curiosos en las que el dato es cierto, pero la manera en la que lo presento o le doy una visibilidad es fake, manipula y juego con proporciones incorrectas para hacer que no se entienda, es decir, dar a entender cosas que no son, ¿verdad? Hay también un aspecto ético de cómo cuento las cosas. Y de la misma manera que la privacidad nos debe preocupar, el ver cómo utilizar los datos para comunicarnos de manera ética y responsable es otro aspecto muy importante de cómo hacemos esto. No quería dejar pasar nuestro ratito, bueno, ya me he pasado de la hora que siempre me pasa, sin hablar de esto, ¿no? Porque me parece muy relevante que lo hayáis levantado aquí.
Y no sé, yo creo que ya os he consumido mucho rato, toda la hora. Javier, ¿a ti qué te parece? A mí me ha encantado, lo he disfrutado. Mira, estaba así, he tomado como muchos apuntes, hasta he hecho una pequeña infografía, pero me quedo con algo que creo que es como lo más relevante que, o sea, realmente lo que a mí me ha convencido para meterme en las próximas convocatorias del curso, sin ninguna duda, ¿no? Que es al final, que es como una forma de entender el mundo, ¿no? Y de ver el mundo y como diseñador, pues evidentemente eh, hay que entenderlo lo mejor posible. Con lo cual me voy a hacer tu curso en las próximas convocatorias, ya te aviso. Bueno, Javier, pero es que tú tienes enchufe, entonces ahí sin problema. Sí, sí. Bueno, aparte de que me encanta cómo explicas las cosas. Es un gusto escucharte, Esteban. Creo que ya no hay más preguntas, ¿no? No, la que yo tenía aquí, a menos que surja alguna hora, yo creo que ya hemos revisado todo, ¿no? Y además habéis compartido también muchos recursos, muchos comentarios, que yo me llevo notas también, para seguir profundizando de cositas que no conocía. Y de todas formas, si quieres que continuemos la conversación, me tenéis en LinkedIn y sin problema ninguno, que este es un tema que a mí me gusta mucho y que hablarlo enriquece. Así que cuando queráis y donde queráis. Sí, nada, subiremos en un par de días, subiremos la charla a YouTube. Podéis verla otra vez o podéis compartirla si queréis con alguien que queráis que es de su interés. Y nada, muchísimas gracias a todo el mundo. Muchas gracias a ti, Esteban, otra vez. También gracias a Yolanda por haber estado atendiendo el chat, que sé que ha hecho un gran esfuerzo hoy, de que se lo quiero decir públicamente. Y pues nada, nos vemos en breve. Tenemos bastantes eventos próximamente. Creo que Yolanda nos va a compartir por aquí un enlace de actividades. Y muchísimas gracias por todo. Que tengáis muy buen final de jornada. Gracias, Esteban. Gracias. Hasta luego. Gracias, Adiós. Esteban. Gracias. Chao, chao. Adiós.